Oscar, se llama Perseverancia en tiempos de crisis. Siempre estoy tratando de descubrir, de pensar. Creo que nunca antes la humanidad, por lo menos en la historia moderna, vivió un tiempo tan difícil, tan dramático como este que a nuestra generación nos ha tocado experimentar. Claro que han habido crisis enormes en la humanidad, pero creo que como esta en la historia contemporánea no ha habido ninguna. Una crisis aguda, una crisis de muerte, una crisis donde se derraman kilómetros de lágrimas y corazones partidos. Entonces, ¿qué es lo que más necesitamos en este tiempo? Como hombres de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, debemos hacer un alto en el camino como el que hoy estamos haciendo, para meditar un poco en nosotros mismos, en nuestras familias y en nuestro futuro también, porque estoy seguro que algunas o muchas o todas las cosas cambiarán en la vida de algunos de nosotros. Ya hemos visto fraternos que dolorosamente han partido de esta tierra, aunque están en los brazos del Señor, pero siempre esas partidas causan mucho dolor y mucho quebrantamiento en las familias. En tiempos como estos, claro que necesitamos alimentación, que necesitamos trabajo, que necesitamos dinero, que necesitamos seguridad material. Pero sabe de que yo he pensado en que lo que más necesitamos, además de todo lo anterior, que es sumamente importante, son aquellas cosas que no vemos, las que más necesitamos. Aquellos intangibles que no los vemos, porque como ustedes saben, los seres humanos, incluyendo a nosotros, los fraternos, o sea, somos seres sensoriales. Y lo que vemos, eso es lo que más nos hace falta, según nosotros. Pero en este tiempo, los intangibles, los invisibles, son los que más necesitamos. Por eso el tema que hoy vamos a compartir se llama perseverancia. Porque además de fe, además de orar, además de confianza en Dios, les cuento que estas cosas no funcionan sin perseverancia. Usted no puede tener una fe que dure una semana o que dure 2 meses o que dure 4 meses que llevamos de la pandemia. Usted no puede orar solo por un mes. Usted no puede confiar en Dios solo por 3 meses. Entonces, la fe sin perseverancia se agota. La oración sin perseverancia se queda corta. La confianza en Dios sin perseverancia se queda corta. Por eso es importante que hoy abordemos la temática de la perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Perseverancia es insistir. Perseverar es insistir, es no rendirse, pase lo que pase. Es mantenerse constantemente en algo. Es estabilidad, es firmeza. Soy perseverante porque pase lo que pase, pase lo que pase, sigo avanzando, aunque encuentre un problema en el camino, lo supero, más adelante me encuentro otro mayor y lo supero. Pero ¿qué produce perseverancia? ¿Qué es lo que me hace a mí perseverante? ¿Qué le puede hacer a usted perseverante? ¿Cómo lo puede convertir en un hombre con alta dosis de perseverancia? ¿Qué es lo que genera perseverancia? Y esto funciona, mis queridos amigos, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel familiar y no digamos a nivel empresarial. Usted no puede pretender tener éxito en un negocio si no es perseverante. Y ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando. Pero entremos en materia. ¿Cuáles son los elementos que convierten a un gerente general, a un padre de familia, a un esposo, a un líder en FINEC? ¿Cuáles son esos elementos? Comencemos entonces y comparto asuntos
que les digo francamente, aunque los libros de texto los indican, comparto cosas de mi vida real, de mi vida diaria, de mi vida práctica. A mis 70 años he vivido muchos episodios en la vida, unos agradables, otros desagradables. He tenido decisiones certeras y otras muy, pero muy equivocadas. Así que trato de compartir lo que recojo con mi experiencia de vida. Primer consejo que les voy a dar para ser perseverante. ¿Sabe? Tener un propósito claro en la vida. Tener un propósito claro, una perspectiva del futuro. ¿Qué quiero lograr en la vida? ¿Cuál es mi meta en la vida? A estas alturas yo le puedo preguntar a ustedes, ¿y si esta crisis, si esta pandemia dura hasta fin de año o un año más o no se sabe cuánto tiempo? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su propósito? ¿Nos quedaremos pensando y actuando igual como lo estamos haciendo hoy? ¿O usted ya tiene claridad de lo que va a hacer en una nueva etapa de su vida? ¿Qué va a hacer? ¿Esperar nada más que pase la pandemia y seguir lamentándonos, dejando que pasen y golpeen nuestra mente y nuestro corazón los efectos de esta pandemia? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál es su propósito? ¿Tiene claridad de propósito en su empresa? Si no la vuelve a abrir, ¿qué pasa? Si no vuelve a generar los ingresos que generaba, ¿qué pasa? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su propósito? ¿O seguiremos luchando, haciendo lo mismo cuando las condiciones ya son diferentes? Una cosa es ser perseverante y otra cosa es ser terco. Una cosa es perseverancia y otra cosa es terquedad. Hablaremos de eso en otro momento. Pero tener claridad de propósito, saber hacia dónde voy. Yo, Benito Benavides, ¿qué quiero lograr en los años, pocos o medianos o muchos que el Señor me dé? Pero ¿qué quiero lograr a partir de mis 70 años que cumplí en abril? Lo tengo muy claro y se los voy a decir. Yo lo único, pero lo único que quiero hacer en el resto de mi vida es hacer esto que estoy haciendo, servir al Señor, que genera mucho sacrificio, se golpea a uno mucho su cuerpo, lo somete a enormes esfuerzos y limitaciones. Sí, lo entiendo y estoy claro, pero mi propósito de aquí en adelante es solo y solamente servir al Señor. Tengo claro ese propósito y eso me da perseverancia. Y eso me hace soportar aquí en mi casa absolutamente viviendo solo, sin hijos, sin mujer. Mi esposa está en el cielo, sufriendo limitaciones de cualquier cosa que usted se pueda imaginar, pero gozoso, perseverando, porque sé lo que quiero hacer. Así que primer consejo que le doy es defina su propósito. Porque cuando usted tenga claro ese propósito para el resto de su vida, usted tendrá la fuerza, el coraje, la fe, la valentía de seguir adelante, pase lo que pase. Perseverar, perseverar es estabilidad. Así que primer consejo, tenga claridad de propósito y un propósito que sea trascendente, un propósito que deje historia de su vida en la tierra, un propósito que deje huellas en los corazones de quienes están al lado suyo o aquellos a quienes el Señor ha puesto en su camino para que usted los dirija. No hay que ser un líder intrascendente, un líder que pasa por esta tierra sin pena ni gloria, que no marca vidas, que no deja legados. Defina un propósito que sea trascendente, trascendente. Entonces, primer consejo, tener una claridad de propósito. Y una pregunta que usted debe hacerse de inmediato es, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr? Si yo tuviera tiempo de ponerles a hacer un ejercicio y a escribir en una hoja de papel cada uno, y les hago la pregunta, ¿qué quiero lograr? Y que me la contesten solo en un par de líneas escritas,
Dios quiera, ¿verdad?, de que todos tengamos esa claridad y que podamos decir, no me va a decir nada, es que fíjese que mi propósito es comprar un carro nuevo en cuanto pase esta pandemia. Mi propósito es una cosa así, de muy bajos retos, de muy bajo desafío. Entonces, ¿qué quiero lograr? ¿Y cómo lo voy a lograr? Sería una segunda pregunta. ¿Cómo voy a lograr mi propósito de servir a Dios con mis conferencias durante el resto de mi vida? Ya sé lo que quiero. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Pues yo sé que lo debo de lograr estudiando muchísimo, desvelándome mucho, participando y aceptando invitaciones como estas que ustedes me han hecho hoy. Esto es parte del propósito que yo tengo en el resto de mi vida. El que ustedes me hayan invitado y yo decir que sí, eso es parte del propósito que quiero lograr en la vida. Estar haciendo lo que estoy haciendo con ustedes hoy en la tarde. ¿Qué quiere hacer usted de aquí en adelante? ¿Qué quiere hacer usted en una nueva etapa empresarial? ¿Tiene claro eso? ¿O estamos estancados en el pensamiento antiguo de hace 4 meses? ¿Qué quiere lograr? Así que tener claridad de propósito. Número 3, estar decidido a soportar lo que sea con tal de lograr ese propósito. Se lo repito, esto es importantísimo y esto es perseverancia. Perseverancia. Estar decididos a soportar lo que sea con tal de lograrlo. Nada de autocompasión, nada de autoconmiseración, nada de debilidades por cualquier cosita que pase. Estar decididos a soportar golpes en la vida, estar decididos a soportar rechazos, estar decididos a soportar limitaciones de cualquier naturaleza, estar decididos a todo con tal de lograr ese gran propósito que tiene para su vida. Eso es perseverancia. Eso es ser perseverante. Y como líderes, con muchísima más razón. En el ámbito espiritual, usted como líder en la zona norte, como líder en San Pedro Sula, que el Señor lo tiene sirviendo, que el Señor lo ha puesto en esa posición de liderazgo. ¿Cuál es su propósito? Ir a todas las reuniones de capítulos, qué bueno, los felicito, que no falle nunca. Cuando los capítulos estaban abiertos, ahora que están cerrados, estamos haciendo eso, qué bueno. Pero eso se convierte en algo rutinario, algo que debemos hacer, lo mínimo que debemos hacer. Pero ¿cuál es su visión como líder? ¿Hacia dónde quiere llevar a esos capítulos de San Pedro Sula, de la zona norte, de los que ustedes conocen? ¿Cuál es su gran propósito? ¿Qué quiere lograr en esta nueva etapa? Hoy que los capítulos están cerrados, qué bueno que podemos hacer esto. Pero hay algo mucho más, un propósito grande, trascendente. Y como líder cristiano, su gran propósito debe ser actuar para marcar vidas. Actuar para marcar vidas, porque si no, pues estaremos haciendo cosas buenas, pero no lo suficiente. Como líderes, a mí me encanta el liderazgo del apóstol Pablo. Entiendo que este no es una conferencia religiosa, estoy hablando a hombres de negocios. Sin embargo, no nos podemos apartar de las enseñanzas que rigen o deben regir nuestra vida. Oiga la declaración de este líder hablando de pagar el precio. Es que usted tiene que pagar el precio. Por eso es que hay mucha gente que no logra nada, porque no pagan el precio. Con las primeras dificultades renuncian a sus proyectos. Sabe que hay muchos proyectos buenos, lindos, maravillosos, archivados, porque alguien no pudo soportar las pruebas, renunció a ese proyecto que tenía un gran futuro, lo engavetó, lo archivó por no pagar el precio de lo que cuesta alcanzar una meta, alcanzar un propósito. Oiga lo que dice este gran líder de Dios.
pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Tremenda declaración, hablando de claridad de propósito, hablando de la carrera, hablando de perseverancia. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que no me importa cómo me golpee la vida, que no me importa cómo me golpeen las condiciones adversas como la que estamos viviendo, que no voy a lamentarme por el sufrimiento, por el dolor. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Me encanta esa frase, con tal de que acabe mi carrera con gozo. ¿Sabe? Porque el gran secreto de la vida no solo está en comenzar bien. Muchos comenzamos bien, pero pocos terminamos bien. El gran secreto de la vida está en terminar bien. Pudo haber comenzado bien, pero se perdió en el camino, se perdió en el proceso, se perdió avanzando en la vida. El gran triunfo está en terminar bien, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿sabe que usted está allí porque el Señor Jesús lo nombró? Usted está allí no por voluntad humana. Usted está ahí porque el Señor ha confiado que usted es un hombre que tiene madera de líder, que usted es un hombre de influencia y lo tiene ahí por 1 año, 2 años, 5, 10 años, lo que sea. Usted está ahí porque recibió del Señor ese mandato y ahora nos toca ser responsables, responder a ese mandato. La palabra responsabilidad viene de la raíz responder. Si el Señor le puso como responsable de un capítulo, como responsable de la zona, como responsable de cualquier dirección, lo puso como responsable. Y cada uno de nosotros tenemos el deber de responderle a Dios porque ha confiado ese cargo en nosotros, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a ir detrás del propósito pagando el precio que sea? Termina diciendo el apóstol en Hechos 20:24, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese es el gran propósito. Usted define un propósito grande, define un propósito de futuro maravilloso, trabaja detrás de eso, se esfuerza, persevera, supera cualquier adversidad, supera críticas, supera limitaciones, supera adversidades, porque su visión está puesta ya al final, terminar su carrera con gozo. ¿Para qué? Para dar testimonio de que usted fue todo un hijo de Dios, para dar testimonio de que fue un líder en Finet que estableció la diferencia, que dejó marcas, que dejó huellas, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Ahora, la perseverancia va acompañada de paciencia. Sabe que un liderazgo de influencia no crece como el monte. El monte, llueva o no llueva, crece. El monte, uno pasa sobre él y vuelve a nacer, vuelve a crecer, pero el liderazgo cristiano no crece como el monte. Requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha disciplina, mucho sacrificio, perseverancia. Va acompañada de paciencia, porque las cosas grandes, los grandes resultados, las grandes metas no se logran de un día para otro, no se logran de la noche a la mañana. Solo aquellos que perseveran y tienen paciencia para esperar y llegar a la meta, solamente esos son los que realmente pueden alcanzar los resultados que esperan. Pero quiero compartir con ustedes en el tiempo que me queda, porque
después me conecto a las 6:40, digamos, a otra conferencia con la zona sur, con Choluteca, pero quiero aprovechar el tiempo con ustedes. ¿Cuáles son las fuerzas que impiden la perseverancia? Ya le dije las fuerzas que generan la perseverancia. Tener un propósito claro, entender qué quiero lograr, cómo lo voy a lograr, estar decidido a pagar el precio. Pero, ¿cuáles son esas fuerzas que le impiden al hombre ser perseverante? Algunas, porque después le voy a dar las características de los hombres perseverantes. Por ejemplo, en este momento, porque siempre trato de ser un conferencista, de dar la enseñanza oportuna, lo que mi audiencia necesita escuchar en este preciso momento. Este es un tiempo de muchas aflicciones. Este es un tiempo de muchas aflicciones. Algunos viven muy afligidos pensando, Dios quiera que no me enferme porque mis hijos están pequeños. Muy afligidos porque un familiar muy cercano está contagiado. Aflicciones. Y si hay algo que detiene, que ata la perseverancia, son las aflicciones, de tal manera que muchas veces ni fuerza tenemos para orar. Nuestro espíritu está contristado de tal manera que esa aflicción ahoga el poder espiritual que tenemos. Cuidémonos de eso y entendamos que Jesús nos alienta, nos anima, nos exhorta diciendo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claro, nunca nos dijo Jesús que no íbamos a tener aflicciones, y también nos dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las aflicciones, la frustración es otra razón que detiene la perseverancia. Tanto que trabajamos, tanto que nos esforzamos y sigo luchando y todavía no logro nada, y entonces uno termina frustrado por no lograr las metas rápido, en el tiempo que nosotros queremos, y eso nos genera frustración y nos hace renunciar a proyectos que posiblemente ya estaban por dar frutos y los soltamos, los dejamos por frustración y, como les decía un rato, la impaciencia. La impaciencia. Pero escúchenme, líderes. Escúchenme, líderes. Si hay algo que daña enormemente, si hay algo que hace que muchos hombres no logren nada en la vida, en ningún ámbito, en ninguna actividad, es el hombre de doble ánimo. Se lo repito, el hombre de doble ánimo. Dice la escritura que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que el hombre de doble ánimo es inconstante, quiere decir que el hombre de doble ánimo es inestable, es inestable. Su voluntad está dividida entre querer hacer algo y no hacerlo. Es inconstante. Son hombres gobernados por las emociones. Si la situación marcha bien, entonces estamos muy inspirados, muy entusiasmados, pero si de pronto viene una adversidad, entonces soltamos aquello que hemos estado haciendo y renunciamos a los proyectos. Un líder de doble ánimo es un líder inestable que también transmite inestabilidad a su grupo. Ya sé de varios que en este tiempo están por abandonar su llamado o lo han abandonado, se han ausentado en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis. No han podido mantenerse firmes, han sido inestables, son de doble ánimo, aparecen un día y se desaparecen un mes. Un líder de doble ánimo es un líder fluctuante. Eso quiere decir que en un momento se encuentra alegre y minutos después está triste. Estuvo alegrísimo en esta reunión,
ya mañana ya no se cuenta con él. Es un hombre, un líder de doble ánimo, una persona que piensa una cosa hoy y mañana piensa otra. Es cambiante, es llevado por sentimientos. Cuando una persona es gobernada por esos sentimientos y no por un propósito claro hacia el futuro y no por una visión espiritual de gran alcance, entonces si es gobernado por los sentimientos, si es gobernado por el alma, si es gobernado por las emociones, entonces esa persona, le garantizo y se lo puedo firmar, no va a lograr mucho. Ningún líder de doble ánimo puede pretender lograr. Algún líder de doble ánimo definitivamente afecta a su grupo. Porque la gente quiere ser dirigida por hombres de carácter. La gente quiere ser dirigida por líderes que tienen sus pies bien firmes. Los hombres quieren ser dirigidos no por líderes hechos de gelatina, que agarran cualquier forma dependiendo de dónde los depositan. Líderes gelatinosos, de doble ánimo. Así no se construye la obra de Dios. Llevan doble ánimo también a su grupo. Dicen, cuenten conmigo, pero luego se desaparecen. No tienen un compromiso con Dios. Me encanta los ejemplos que nos dan hombres como el rey David. Dice la historia que después de que venció a Goliat, regresó con la victoria. David, un hombre todo corazón para Dios, a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, pero un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Regresó y entonces el pueblo y las mujeres le cantaban, le tiraban coronas de flores, le tiraban rosas y él, desvestido, danzaba en medio de todo el pueblo y gozaba y danzaba. David fue quien enseñó la danza en Israel, tan grande compositor que hasta el día de hoy sus composiciones siguen teniendo vigencia. Pero cuando regresó, llegó a su casa y la mujer, Mical, su mujer le dice, qué ridículo que te vistes. Yo estoy parafraseando, le dijo con otras palabras, pero qué honrado ha quedado al rey danzando frente a un pueblo casi desnudo, burlándose la mujer, burlándose de él. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de David? Serio, firme, perseverante, comprometido. Le dijo, fue ante el Señor que dancé y me haré más vil ante tus ojos, aunque sea vil ante tus ojos, yo danzaré más al Señor. ¡Qué firmeza! No era un hombre de doble ánimo. ¡Qué hombre más firme! ¡Qué hombre más comprometido! Ante el Señor dancé. Y si me toca volver a danzar, seguiré danzando para honrar al Señor, aunque ante tus ojos, mujer, Mical, sea visto como lo peor. ¿Qué le parece? Ese es un hombre que sabe hacia dónde va. Ese es un hombre que sabe que tiene compromiso con su Señor. Ese es un hombre que quiso dejar huellas y las dejó. Y nadie me puede decir que no dejó huellas. Y el otro caso es el de Job. En lo peor de la prueba, cuando ya Satanás ha hecho con él todo lo que ha querido, menos quitarle la vida. Otra mujer, gran asesora espiritual de Job, gran consejera, gran mujer de Dios, entre comillas, se le acerca y le dice, Job, aún retienes tu integridad, no seas bruto. ¿Qué te pasa? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué le parece una asesora, una esposa con ese tipo de asesoría cuando usted está en lo peor del dolor, en lo peor de la prueba, en lo peor de la dificultad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo a la mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, estúpidas,
necias, burras, brutas, como suele hablar cualquiera de las mujeres, así has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Mire una pregunta que cabe para nosotros también. ¿Recibiremos de Dios solo las cosas buenas y las pruebas no? En todo esto dice, no pecó Job con sus labios. Aquí les pongo frente a sus ojos un par de ejemplos de perseverancia, de hombres de una sola pieza, no hombres de doble ánimo, no líderes gelatinosos, no líderes que son sacudidos por cualquier viento. Aquí vemos hombres que marcaron historia, hombres cuyos nombres y cuyas obras están escritas en las páginas de la historia sagrada que nos marcaron y que siguen siendo ejemplo para nosotros. ¿Cuál es nuestro propósito para la vida? ¿Cuál es el precio que queremos pagar? David fue uno de los hombres que le pasó de todo. Se tuvo que disfrazar como loco en un pueblo cuando Saúl lo andaba persiguiendo para que no lo reconocieran. Job perdió sus 7 hijos varones y 3 hijas mujeres en un solo día. Perdió ganado, perdió todo lo que tenía. Y no crea usted que en 10 años de plazo, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Pero un hombre con firmeza, un hombre de una sola pieza, un líder no de doble ánimo. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo, el líder de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Queridos amigos, que el Señor nos ayude, porque en este tiempo especialmente y en los que vendrán, no lo quiero asustar, no lo quiero asustar, ni soy profeta de malas noticias, ni soy ave de mal agüero, pero no se ande creyendo usted que el mundo va a mejorar. No se ande creyendo esa historia. El mundo va siendo dirigido por Dios a su final apocalíptico, preparando el tiempo para que el Rey Jesús venga a establecerse en su segunda venida. No va a mejorar. Entonces, ¿qué requiere Dios de nosotros? Y si este es un mensaje profético, sí es un mensaje profético, porque le estoy alertando, le estoy haciendo un llamado a que reafirmemos nuestra convicción de hijos de Dios, de líderes de esta fraternidad de hombres de negocios del Evangelio completo. Entonces, ya le dije, y para ir aterrizando, tenga un propósito claro. Segundo, haga solo aquello en lo que usted ponga todo su corazón. Haga solo aquello en lo que usted se entregue de corazón. Siente el deseo de hacerlo. Con frecuencia, a mí me piden temas que yo no siento, que pongo el corazón y les digo que no. No, ese tema no lo comparto yo. Por el hecho de ser conferencista no quiere decir que voy a hablar de todo. Yo hablo de temas en los que se me sale el corazón de regocijo, que se me sale la pasión del corazón, temas en los que pongo todo mi corazón. Haga aquello en lo que usted ponga todo su corazón. Eso es importante para entregarse y para tener capacidad de pagar el precio que sea necesario. Número 3, actúe con determinación. Actúe con determinación. Le vienen a ofrecer algo que se desenmarca de su visión, que se desenmarca de su propósito. Es como que a mí me vinieran a ofrecer un trabajo secular ahorita, que necesito un ingreso económico, un salario. Lo super necesito, no solo lo necesito. Pero cuadra eso con mi visión, cuadra eso con mi gran propósito de la vida, renunciar a lo que estoy haciendo cuando veo resultados preciosos y recibo testimonios frecuentemente después que imparto una conferencia, cosas preciosas, lindas. Hoy recibí una llamada precisamente maravillosa. ¿Cuadra con mi visión de futuro? ¿Cuadra con mi propósito el hecho de que yo vaya a trabajar a una empresa si se diera el caso? No cuadra.
me distrae, me desenfoca, me aparta de la visión. Yo tengo claridad y usted debe tener claridad en lo que quiere lograr, porque cuando tiene esa claridad, usted no anda batallando, sí o no. Voy a pedir oración para ver qué me dice el Señor, o anda buscando profetas que le digan si toma ese trabajo o no, a ver qué le anuncian. Usted tiene determinación, porque ya tiene su visión, ya tiene claridad de propósito en lo que quiere lograr en la vida. Actúe con determinación. Otro consejo, sea disciplinado. Sea disciplinado. ¿Sabe usted que la vida indisciplinada puede acabar con todo? Una vida indisciplinada puede acabar con el hombre más talentoso, con el deportista más hábil. El mundo de los deportes nos da maravillosos ejemplos sobre eso. Si yo le dijera a usted, ¿quién fue aquel hombre que fue catalogado como el mejor futbolista del mundo y que una vida indisciplinada lo echó a perder todo, todo, todo? Yo sé que usted sabe de quién estoy hablando. ¿Quién es aquel que en el mundo del boxeo era una máquina, fábrica de golpes? En los primeros segundos, minutos, sus adversarios caían a la lona. Puño de hierro, una vida indisciplinada, acusado de violar mujeres, en la cárcel, en la desgracia financiera al final de la vida. Hombres que comenzaron bien, pero terminaron mal. Una vida indisciplinada acaba. Un líder de capítulo, un presidente de capítulo puede tener muchas capacidades de relacionarse con sus muchachos, puede tener mucha oratoria, pero si es indisciplinado, su final está escrito. Entonces, tengamos una vida disciplinada, una vida en orden, con disciplina, con disciplina. Sea paciente, ya se lo repito una vez más, sea paciente. Las grandes obras no se consiguen de la noche a la mañana. Luche, luche, no se rinde, eso es perseverar, no rendirse, insista, persista, permanezca, permanezca. No es fácil, solo los valientes, solo los hombres que tienen claridad de propósito, los hombres que son responsables para responderle a Dios por el llamado que le ha hecho. Sacrificio, pague el precio, pague el precio. Así que mis queridos amigos, nunca, nunca, pero nunca sean líderes de doble ánimo. Nunca sean líderes indisciplinados. Nunca sean líderes de gelatina, que hoy se cuenta con uno de ellos y mañana ya no. Actúe con determinación, no negocie su llamado, no negocie su fe, no negocie su compromiso con Dios, no negocie su compromiso con su capítulo, no negocie su compromiso con los miembros de su capítulo, no negocie, tenga determinación para decir sí cuando hay que decir sí y decir no cuando hay que decir no. Eso es tener determinación, tener determinación. Haga solo aquello en lo que ponga todo su corazón. Estimados amigos, que esta breve reflexión nos sirva para reencontrarnos con aquellas cosas que necesitamos revisar. Hoy más que nunca, oiga bien, Dios está buscando hombres que le respondan. Y Dios espera que usted y yo reaccionemos de manera diferente
que como está reaccionando el mundo que no conoce a Dios, Dios espera que usted y yo, como líderes, como cristianos, como fraternos, seamos sal y luz en medio de este dolor. Que no seamos como muchos que veo actualmente, sobre todo en el mundo de la política, que han desaparecido. Da la impresión que mucha gente se ha metido en cuevas, que se han encerrado, pero nosotros no debemos de ser así. Nosotros debemos estar en la primera línea, así como médicos bellísimos que merecen toda nuestra consideración, todo nuestro respeto, están en la primera línea en los hospitales y en los centros de salud. ¿Y qué cree usted que Dios espera de nosotros? Que estemos en la primera línea espiritual, que estemos en la primera línea espiritual, que no callemos, que no nos detengamos, que perseveremos hasta el fin. Dios espera que su pueblo en este momento esté en la primera línea, que esté al frente de la batalla, porque en medio de todo esto, aunque lo que estamos viviendo es una intervención divina, pero Dios espera que nosotros seamos sus aliados en este proyecto, que estemos del lado suyo en este proyecto. Así que le animo, le invito a que usted y yo estemos en esa primera línea, en esa primera fila espiritual para cubrir con nuestras oraciones a la nación, para cubrir a nuestras familias, pero también no solo para orar, sino para perseverar, 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 pase lo que pase, pase lo que pase, perseveramos en la fe, perseveramos en la oración, creemos que Dios tiene un plan, creemos que Dios maneja los hilos del mundo, creemos que nadie, nada se escapa de la voluntad de Dios y que Dios tiene control de todo, pero seamos sus aliados y pongámonos en la primera línea espiritual. Demos cobertura espiritual a este pueblo dolorido, lleno de dolor, ansiedades, preocupaciones, tristezas, pobrezas, temores, limitaciones. Pongámonos nosotros en la primera línea espiritual. Dios espera eso de usted y de mí. Dios espera eso de los líderes de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Dios espera eso de aquellos que siendo líderes también somos esposos y padres de familia. Inclinemos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por estos hombres, Señor, que hoy se han conectado para responder a la invitación tuya en primer lugar y en segundo lugar de nuestro director zonal, Óscar Oseguera, que ha sido sensible, Señor, que se ha puesto en la primera línea para convocar a estas actividades, Señor. Y aquí estamos apoyando, aquí estamos respondiendo, Señor. Todo su equipo de líderes y todos aquellos, Señor, miembros de FINEC en la zona norte que dirige Óscar Oseguera. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te bendecimos, danos ánimo, danos fuerza, Señor. Danos fe. Queremos perseverar, pase lo que pase, Señor. Queremos ser fieles a nuestra fe y responder como debe ser a tu llamado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos amigos. Que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo. Les invito todos los lunes a las 6 de la tarde. Estoy en una conferencia a nivel nacional. Todos los lunes, don Óscar Oseguera les puede compartir el link, el enlace para que ustedes se comuniquen. Gracias, muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, don Juan Carlos Zavala, director nacional, don Óscar Martínez y todos los queridos amigos que se conectaron. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, don Benito. Ha sido muy bueno eso. Buena reflexión, que es lo que necesitamos para este tiempo. Salir, no ser
no ser tan blandengue, como dice don Benito. Gelatinoso. más hermoso, sí, gelatinoso. Es cierto, porque, o sea, en este tiempo es donde nos tenemos que parar en la brecha para salir adelante. Gracias, Benito. No sé si hay alguno que tenga algo que quiera comentar, que quiera preguntar. Don Benito va a estar unos minutos todavía más tengo con unos nosotros. minutos para escucharlos. Todavía Todavía tengo unos minutos. Además de darte las gracias y que Dios te bendiga, es una charla excelente, como siempre. Gracias, Edwin. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Benito. Siempre la grabamos, Benito, por si hay alguien que la quiere, después también se la... Claro. Yo la quiero. Yo la quiero. Claro que sí, compártala. Felicitaciones, yo también. Listo, se las vamos a estar enviando a los que la... Yo también, Oscar. Anuar López la quiere también. Listo, Anuar. Gracias. Gracias, Ronaldo, también el profesor Ronaldo del noroccidente, Oscar, no te olvides. Oscar, perfecto, profesor. Me la envía, por favor. Listo, está bueno. Jorrito, don Santos Torres iba a decir algo, don Santos. Sí, agradecido con don Benito. Gracias, licenciado. Gracias, don Benito.